Buenas noches, estimados alumnos. Hoy comenzaremos con la unidad 2, correspondiente a las propiedades de los materiales. Cuando hablamos de materiales, hablamos que poseen diferentes propiedades que lo hacen únicos. Conocer los materiales nos garantiza que seleccionaremos las propiedades adecuadas para desarrollar un producto determinado. Por lo cual, podemos definir que las propiedades son factores que influyen cualitativa o cuantitativamente en la respuesta a un determinado material, a la imposición de estímulos y restricciones, por ejemplo, fuerzas, temperatura. Del mismo modo, las propiedades hacen que un material sea adecuado o inadecuado para uso industrial concreto. Entre otras palabras, cuando nos referimos a las propiedades de un material, hablamos de características que podemos percibir, medir o probar. Los materiales poseen propiedades mecánicas, físicas y vienen determinados por su composición química y su estructura interna. Sin embargo, estas propiedades pueden alterarse bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, los procesos de trabajo de metal y el tratamiento térmico pueden modificar los materiales y sus propiedades físicas como la densidad y la conductividad eléctrica. Esto resulta realmente útil, ya que las nuevas propiedades pueden ser más adecuadas para ciertas aplicaciones. Un ejemplo, en la industria moderna, la elección de materiales adecuados es fundamental para garantizar la calidad de los productos. No solo basta con la estética o la facilidad de fabricación, es necesario conocer y comprender las propiedades mecánicas, físicas y químicas de todos ellos para poder escoger adecuadamente, ya que eso directamente nos va a influir en el proceso de mecanizado como tal de la industria, del proceso de obtención de la fabricación de las piezas, así como la debida aprobación por como dicen, por los usuarios o población que vaya a adquirir como tal el producto, lo cual generará mayor rentabilidad o negocio a cualquier industria. Como otro punto tenemos los tipos de propiedades de los materiales. Tenemos primero las propiedades físicas, las cuales se definen como aquellas que se pueden observar sin que cambie la composición del material. Por ejemplo, algunas de las propiedades físicas más importantes de los materiales son la densidad, el color, el tamaño, la forma, el peso específico, la porosidad, entre otras, como la dureza, la forma, la fuerza y la flexibilidad. Específicamente se puede ver un ejemplo en el gráfico que se encuentra a su mano derecha, para mayor comprensión como tal. Cuando hablamos de la composición o propiedades química de los materiales, es cuando se producen los cambios en la composición química del material, porque interactúan con otras sustancias. Se trata de una tecnología muy interesante e innovación, puesto que la mayoría de los materiales cuando entran en contacto con otras sustancias pueden reaccionar creando nuevos materiales. Del mismo modo, se pueden utilizar en ingeniería forense para descubrir el deterioro y el envejecimiento del material por reacción química con el contorno. Algunos ejemplos de propiedades químicas de la materia. Podemos hablar del pH. Es la propiedad química que sirve para medir la acidez de una sustancia y solución. La combustión es la oxidación rápida que se produce con el desprendimiento de calor y de luz. El estado de oxidación, grado de oxidación de un átomo. El poder calorífico, cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química. La estabilidad química, capacidad de una sustancia de evitar reacciones con otras. La alcalinidad, capacidad de una sustancia para neutralizar ácidos. La corrosividad, grado de corrosión que puede ocasionarse por una sustancia. La inflamabilidad, capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicarse calor a suficiente temperatura. La reactividad, capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otras. Y el potencial de ionización, energía necesaria para separar un electrón de un átomo. Esos son unos pequeños ejemplos que podemos conseguir en relación a las propiedades químicas de los materiales. Como otro punto tenemos las propiedades térmicas de los materiales. Están relacionados con la conductividad y se trata de las propiedades que muestran el material cuando el calor pasa a través de él. Es decir, se refieren a los comportamientos característicos que presenta un material bajo carga térmica. Algunas de ellas son la conductividad térmica, la expansión térmica, el calor específico, el punto de función y la difusividad térmica. Como se puede ver en el gráfico en mano derecha, si hablamos de la parte de la conducción, la radiación y la convección.
Se ven unos pequeños ejemplos de lo que trata como tal cada tipo de término. Luego tenemos las propiedades magnéticas de los materiales. El origen del magnetismo se encuentra en los movimientos orbitales y de spin de los electrones y es cómo interactúan entre sí, teniendo en cuenta las propiedades magnéticas de los materiales. Serán las que determinen la capacidad del material para una aplicación magnética concreta. Un ejemplo de este tipo es la permeabilidad, una propiedad magnética que indica la facilidad con la que el flujo magnético se acumula en el material. Como otro punto tenemos las propiedades ópticas de los materiales. Esta tipología consiste en la respuesta que representa un material frente a la exposición a las radiaciones electromagnéticas, especialmente a la luz visible. Cuando la luz incide sobre un material se pueden producir varios procesos como la reflexión, la refracción, la absorción y la dispersión. Este tipo de materiales ópticos pueden ser opacos, transparentes, translúcidos. Cuando hablamos de opacos, cuando no dejan pasar la luz y no se pueden ver lo que hay detrás de ellos. Esto ocurre con la madera de la que está hecha una puerta. Están los transparentes, aquellos que pueden ser atravesados por los rayos de luz y nos permiten ver lo que hay detrás de ellos. Esto ocurre cuando las puertas son de cristal. Y otro ejemplo, las ventanas. Y la parte de los translúcidos son los que nos permiten el paso de la luz, pero no dejan ver lo que hay detrás de ellos. En este caso, la tela fina, el papel cebolla o el cristal de una mampara de ducha. Allí tenemos unos pequeños ejemplos de los tipos de materiales ópticos que existen y cómo se pueden diferenciar. Luego tenemos otro punto, que son las propiedades mecánicas de los materiales. Son aquellos que determinan el comportamiento de un material ante la fuerza que se le aplican y reflejan la relación entre su respuesta a una carga y la deformación que sufren. Las propiedades mecánicas de los materiales nos ayudan a medir cómo se comportan los materiales bajo carga para conseguir un rendimiento óptimo del sistema. Las propiedades mecánicas incluyen la densidad, la dureza y la elasticidad. Dada la cantidad de materiales que hay disponibles, es importante contar con profesionales capaces de seleccionar el material más adecuado, que nos proporcione el rendimiento que estamos buscando. Como se puede ver en el gráfico a mano derecha, en cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos las pequeñas definiciones básicas que estamos hablando de la parte de la fuerza, que es el empuje o tracción que un cuerpo ejerce sobre otro, resultando de deformación y desplazamiento. Luego tenemos la tensión, es la resistencia que presenta un cuerpo cuando es sometido a una fuerza y tiende a deformarlo. Cuando hablamos de estas propiedades mecánicas, es la forma de comportarse un cuerpo a la acción de una fuerza. Luego tenemos las propiedades ecológicas de los materiales. Un material ecológico es aquel que ha sido desarrollado por medio de materias primas naturales en la zona, como tierra, la madera, el adobe y la paja. Por último, los materiales ecológicos también han de ser reciclables, es decir, que son duraderos y reutilizables. Como ejemplo, tenemos los reciclables, donde se puede reutilizar lo que es la parte del vidrio, el papel y el plástico. En cuanto a biodegradables, es cuando se descomponen de forma natural con el tiempo, que estamos hablando de los materiales orgánicos. Ejemplo allí, como se puede ver en las imágenes. Estos también pueden ser tóxicos, que son nocivos para el medio ambiente, como el mercurio y el uranio. Y tenemos los renovables, que existen en la naturaleza de forma ilimitada. Tenemos la lana, el algodón y la madera. Tenemos las propiedades acústicas de los materiales. Son aquellas características que definen cuál será el comportamiento de un material ante una excitación acústica. Los materiales acústicos son una variedad de espumas, telas, metales, etc., utilizados para silenciar lugares de trabajo, hogares, automóviles, etc., con el fin de aumentar la comodidad y la seguridad de sus habitantes, al reducir el ruido generado tanto por dentro como por fuera de estos espacios. Estas propiedades acústicas están determinadas según la respuesta que genera el material de acuerdo ante el sonido.
Pueden ser conductores o aislantes. Un ejemplo, en cuanto al conductor, en cuanto al aislante, tenemos los estudios de grabación, donde usan el material como el corcho, el cual no permite la salida como tal de los sonidos o la entrada como tal de los sonidos, donde se respeta la privacidad como tal y ayuda a una mejor calidad acústica al momento de grabar. Los materiales se pueden clasificar metales y aleaciones. Los metales son elementos químicos con propiedades metálicas comunes, mientras que las aleaciones son materiales compuestos que consisten en un metal base mezclado con condiciones de otros metales o no metales para modificar y mejorar las propiedades para usos específicos. Los más recurrentes son el acero, el hierro, el acero inoxidable y el hierro fundido. Es común que por lo general estos materiales se empleen en situaciones donde se requiere una gran capacidad para soportar cargas pesadas en relación con su peso, por lo que son muy utilizados en sectores como la industria automotriz y la aeroespacial. Luego tenemos los materiales cerámicos, vidrios y vidrios cerámicos. Las cerámicas pueden definirse como los materiales cristalinos inorgánicos, la formación de vidrios y la nucleación, formación de cristales pequeños dentro de ellos por medio de un proceso térmico especial. Crean materiales a los que se conoce como vidrios cerámicos. Estos materiales cerámicos son como la arcilla, el sílice, la alumina, los cuales suelen seleccionarse por su alto punto de función, su excelente dureza y su propiedad aislante de calor y electricidad. También presentan considerable resistencia a la corrosión. Por otro lado, los cerámicos suelen ser frágiles y agrietarse bajo tensión. Luego tenemos los materiales polímeros. Los polímeros son materiales orgánicos que se producen mediante un proceso llamado polimerización. Estos materiales incluyen el caucho y varios tipos de adhesivos. Se calcula que se utilizan en la mitad de los productos de ingeniería. Los polímeros, un grupo de materiales que incluyen plásticos y ciertos tipos de adhesivos. Destacan por ser ligeros y muy resistentes a los productos químicos y de los elementos atmosféricos. Los polímeros, tanto naturales como el caucho, como sintéticos como el poliestireno, son moldeables, lo que aumenta su versatilidad para diversos procesos de fabricación. Dentro de los polímeros también podemos conseguir como el PVC, el poliéster, el nylon, el polietileno, el polipropileno, acrílicos o policarbonatos, entre otros. Los materiales semiconductores. Los semiconductores se encuentran en una categoría intermedia entre los aislantes cerámicos y los conductores metálicos en términos de su conductividad eléctrica. Estos materiales como el silicio, el germanio, el arseniurio de galilio tienen la propiedad eléctrica particulares que los hacen esenciales en la electrónica moderna. Los materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales que se crean combinando dos o más materiales diferentes con el objetivo de aprovechar las propiedades individuales de cada uno de ellos y al mismo tiempo generar propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales simples por separado. Estos suelen constar de un material aglutinante y un material de refuerzo. Ejemplo, los compuestos de fibra de carbono y los polímeros reforzados con fibra son ejemplos excelentes, ya que proporcionan una mezcla de ligereza y resistencia, beneficiosa para las aplicaciones aeroespaciales y de automoción. Estos materiales compuestos dependen de los materiales combinados. Suelen proporcionar una mezcla equilibrada entre fuerza, peso y resistencia. Continuando con los tipos materiales, se anexa una tabla en la cual se especifica el tipo de material, sus propiedades y aplicaciones, de dónde provienen y los tipos de ejemplos. Como primer punto podemos hablar de los materiales como la madera, una de las propiedades que es porosa, combustible y flexible. No conducen el calor ni la electricidad. Aplicaciones pueden usarse como en los muebles, en instrumentos musicales y en construcción. Y se obtiene a través de los árboles,
Uno a través puede ser de los pinos, el roble y el algarrobo. Luego tenemos los metales. Son buenos conductores del calor y la electricidad, dúctiles y maleables. No es posible, o sea, entre unas aplicaciones está entre la joya, los cubiertos y herramientas. Esta proviene a partir de minerales que pueden provenir como el cobre, el hierro, la plata y el aluminio. Luego tenemos los plásticos, que son de propiedad de baja densidad, son livianos, no conducen el calor ni la electricidad. Entre las aplicaciones está entre las piezas electrodomésticas, envases y juguetes. Estos provienen a partir del petróleo acrílico. Y uno de los ejemplos puede ser el PVC y el polietileno. Luego tenemos los pétreos. Estos pétreos son pesados y resistentes, buenos aislantes del calor y la electricidad. Entre las aplicaciones está entre los pisos, las fachadas de los edificios. Provienen a partir de las rocas, como el mármol y el granito. Luego tenemos los cerámicos y vidrios. Tienen la propiedad que son duros y frágiles, no conducen el calor ni la electricidad. Tenemos dentro de la aplicación entre los ladrillos, las tejas, las ventanas de vidrio y los cristales. Una de la parte de la obtención de la cerámica es a partir de la arena y la arcilla, por cocción, y el vidrio a partir de la arena. Entre unos ejemplos está la porcelana, la loza de vidrio. Y luego tenemos el textil, que tiene la propiedad que son flexibles y resistentes. Dentro de las aplicaciones está el algodón, la lana y la licra. Se obtiene a través, se hilan y se tejen las fibras obtenidas de animales y vegetales. Dentro de unos ejemplos tenemos la ropa y las sábanas. En resumen, el rendimiento de un material de ingeniería en una aplicación concreta depende en gran medida de sus propiedades. Los ingenieros deben ajustar cuidadosamente estas propiedades a los requisitos de cada pieza, teniendo en cuenta las condiciones del entorno operativo y las tensiones a las que se enfrentará la pieza. Este proceso de selección es fundamental para la ingeniería de materiales, ya que garantiza que se aproveche todo el potencial de los materiales técnicos. En cualquier proyecto de ingeniería, la selección de materiales adecuados influye enormemente en el rendimiento y la eficacia general de un producto y su estructura. Este proceso de selección depende de la comprensión de las propiedades de los materiales de ingeniería, cómo se comportan estos materiales en condiciones específicas como la temperatura, la presión, la tensión y la deformación. En conclusión, saber escoger el material adecuado en la industria para cada aplicación es esencial, ya que solamente de esta manera se asegura un buen rendimiento y durabilidad. Hay que tener en cuenta que cada elemento cuenta con unas características propias, lo que influye de manera directa en su capacidad para soportar diferentes cargas, resistir la corrosión o tolerar temperaturas extremas, entre otros factores. Por todo esto es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los requisitos de la aplicación y considerar al detalle todas las propiedades mecánicas, físicas y químicas del material antes de tomar una decisión firme en relación a lo que se vaya a realizar. Bueno, estimados alumnos, dejamos hasta aquí esta clase. Nos veremos en una próxima encuentro. Cualquier duda, información, hacerlo llegar vía WhatsApp. Gracias.